Entonces, si ustedes analizan eh, la, la mecánica de esta eh, manera de hacer brujería, especialmente con niños, ustedes mm, van a ver que es una mafia a nivel mundial, ¿sí? Y desgraciadamente es una mafia movida principalmente y controlada por mujeres a nivel mundial. Eh, yo descubrí todo esto desde mi niñez, ¿sí? Eh, por todo lo que he vivido desde una separación eh, de mis padres, eh, una nueva esposa para mi padre después eh, de Cuba y un nuevo esposo de mi padre, de mi madre, eh, también con conocimientos de brujería de Chiapas, él, y con conocimientos también de la física, sobre todo de lo que es la química o la alquimia, ¿no? Entonces, mm, yo fui aprendiendo y fui dándome cuenta de que la mayoría de todos ellos, lo primero que necesitaban era darme cosas oscuras en la comida y carne molida, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, por igual. Eh, Después me inducían eh, a la pornografía o al sexo, ¿sí? Y a veces a los incestos también desde que yo era un niño y me di cuenta que en realidad lo que estaban haciendo conmigo era pues prostituirme tal vez o estarme dándome a los demonios, ¿sí? O a los dioses paganos eh, que necesitan este tipo de rituales. Poco a poco me empecé a dar cuenta también que a veces hacía cosas que yo no quería, como una máquina, ¿sí? Y empezó a sentir asfixias muy fuertes en en el pecho, ¿sí? Y en el cerebro y en mi cuerpo presiones muy fuertes durante años, ¿sí? Y me empezaron a querer medicar, pero también me di cuenta que los medicamentos me estaban enfermando todavía más, ¿sí? Y después empecé a sentir eh, que lo que querían en realidad, y empecé a observar que lo que querían en realidad era matarme, ¿sí? Obviamente, eh, yo hablaba mucho en contra de la mujer, ¿sí? Y en contra también de la iglesia y hablaba mucho en contra de los industriales, ¿sí? De lo egoístas y lo injustos y por qué teníamos que estar siempre comprando sus productos de comida industrializada y quimicada, ¿sí? Especialmente cosas oscuras o llenas de azúcar y llenas mm, de, de carne molida muchas veces, ¿no? Entonces, sí, me di cuenta que absolutamente la mayoría de todas las personas eh, querían por fuerza eh, comer o darnos a comer, especialmente las mujeres a los hombres,
eh, cosas inmundas o con mezclas de sangre o incluso carne humana, especialmente de niños. Y después el sexo pecaminoso o estar viendo pornografía o estar alabando eh, cosas que no son Dios en el templo y prácticamente no mencionar mucho el Dios del Antiguo Testamento o el verdadero Dios Jehová, ¿sí? Por razones obvias, ¿no? Ser un enemigo de la brujería prácticamente, si obedecía yo a Jehová como está en el Levítico, por ejemplo, sin matar a nadie, igual que Jesús, como lo hago todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, esa fue la manera en que me di cuenta de todo esto. A mí nadie me lo explicó. ¿Sí? Yo lo fui descubriendo poco a poco hasta que me estuvieron eh, asfixiando tanto que yo ya realmente sentía que ya no podía ni pensar ni respirar y empecé a sentir cómo me empezaron a separar partes del cerebro, ¿sí? Para estar bloqueándome todavía más la mente o la memoria o el aprendizaje, ¿sí? Y estar siempre tratándome de engañar y hacerme mentir, manipulándome hasta el habla, ¿sí? Lo que yo hablaba, ¿sí? Por eso les digo con toda la seguridad a ustedes que aún en casos así extremos, eh, Mm, lo, lo, lo que sí les puedo asegurar es que Dios empieza muchas veces a interceder, ¿sí? Y empieza a uno a escuchar la voz grave y poderosa de Dios y empieza a ver uno dimensiones de luz, entre ellas a Jehová, primeramente a Jehová en el cielo, en la forma de un rostro muy, muy grande, como les he dicho, y a Jesús, a Yeshua, ¿sí? Eso es una realidad. Y empieza uno a recibir mensajes de Dios y a veces visiones de Dios del futuro, ¿sí? Y muchas veces uno puede estar prácticamente viendo y analizando y dándose cuenta de qué está pasando prácticamente a nivel mundial en realidad o al otro lado del mundo, o incluso con el HARP, eh, sin necesidad de estarlo viendo directamente con los ojos. Son cosas que incluso a mí me estuvieron diciendo hace 12 años en Alemania, algunos alemanes, que yo tenía poderes, ¿sí? Mas, sin embargo, nunca me quisieron explicar qué tipo de poderes tenía yo, ¿sí? Tal vez poderes de la visión, o poderes de la profecía, o poderes de, eh, de mesiánicos, o poderes de la divinidad o de Dios, ¿no? De la luz. Es totalmente cierto y lo digo sin ninguna intención de vanidad, sino simplemente lo único que trato de hacerles ver es que todo esto es real y que no dejen de obedecer los mandamientos de Jehová o de Yahvé y les deseo que también ustedes formen parte de la luz o de de una conexión directamente con ese gran Dios que está en la Biblia, del cual yo no tengo ninguna explicación científica hasta hoy en día. Comprendo, como les digo, un poco la física, le- la aviación también y un poco el electromagnetismo por la ingeniería en audio que conozco y la música también, analizar cómo se producen los sonidos, el damping y cómo funciona un poco la electricidad y algunas frecuencias, ¿sí? Eso también
me ayudó mucho a comprender lo que yo ya me había dado cuenta desde que era yo un niño, ¿sí? Pero no sabía realmente cómo funcionaba eh, eh, de manera física o de manera eh, alquimista o química en el cuerpo y en el cerebro y también en lo que es la materia, ¿no? Ya sea en animales o ya sea en órganos vivos, ¿sí? Eh, Hay muchos videos ahora que ustedes pueden ver en YouTube que les explican también mucho de esto, pero no ningún video, hasta donde yo he visto, explican todo lo que hacen en la brujería con todas esas herramientas del campo, sobre todo en los niños, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado y yo con todo gusto y de manera gratuita, como les digo, les comparto todo esto, ¿sí? Hay otras maneras que yo encontré también de mantenerme siempre espiritualmente sano o limpio, ¿sí? Como les digo, es ser lo más sencillo que puedan y usar prácticamente lo más que puedan las cosas más básicas. Esa es otra manera de protegerse de que ustedes los hagan pecar y que los empiecen a bajar a planos espirituales inferiores o cerca del limbo de los infiernos, ¿sí? Ustedes si analizan, Dios nos dio en el jardín del Edén un lugar natural en la naturaleza, ¿sí? Y con árboles frutales, ¿no? Y entonces, si ustedes practican eso, eh, ustedes se van a dar cuenta que es totalmente cierto, ¿sí? Si ustedes viven cerca de la naturaleza, o de al menos algún parque, o cerca de una ciudad, pero no en una ciudad precisamente, ¿sí? Eh, y están en el jardín mucho tiempo, o están cerca de la naturaleza mucho tiempo, donde hay campo, ¿sí? Donde hay bosque principalmente, eh, ustedes van a darse cuenta que se van a empezar a transportar o van a sentir que regresan al tiempo poco a poco y regresan a lo más básico y a lo más divino y a lo más sagrado, como Dios nos entregó en el mundo, ¿sí? Y si ustedes empiezan a comer fruta en vez de dulces, ¿sí? Ustedes se van a sentir todavía más cercanos. Si traten de comer una fruta al menos después de la comida, una manzana o una naranja o un plátano, ¿sí? Y traten de comer después, tomar un poco de agua, ¿sí? Que fue obviamente también el complemento de los primeros alimentos, por ejemplo, para Adán y Eva, ¿sí? De la manzana tenemos el mito de que fue el fruto prohibido, pero verdaderamente en muchas Biblias no aparece ni siquiera el nombre de la manzana, sino simplemente dice que era un árbol, ¿sí? Exclusivamente que Dios le dijo a Adán que no fuera a comer de él. Entonces, lo más probable es que no haya sido realmente la manzana y tal vez no es tan importante el fruto que haya sido del jardín del árbol del Edén, sino simplemente fue el pecado que cometió Adán por la desobediencia al primer mandamiento que Dios le puso a prueba al primer hombre, ¿sí? O sea, solamente en realidad yo percibo que el pecado de Adán y de Eva fue la simple desobediencia de tomar cualquier fruto de un árbol exclusivamente, ¿sí? Para que no lo ingirieran, ¿sí? Y prácticamente
no fueran en contra de Dios en una orden, ¿sí? Tal vez algunos dicen, expertos en ocultismo, algunos dicen que pudo haber sido una planta eh, como la mandrágora, ¿sí? O el estamonio, o algunas otras plantas que se utilizan en la brujería, ¿no? Eh, eso también se ha planteado, pero yo en realidad pienso que eh, lo, lo importante era obedecer en el primer mandamiento a Dios, porque Dios estaba con Adán y Eva, dice la Escritura, y lo único que Dios los puso a prueba fue en no hacer una acción que les encargó, ¿sí? No tanto el fruto que contenía ese árbol, ¿sí? Si dice la Escritura que había varios árboles en el jardín del Edén de los cuales comían Adán y Eva, que fue el primer alimento, si nos basamos al Génesis, a la creación, eh, y ya les había Dios permitido tener sexo, ¿sí? Para tener hijos, ¿sí? Les había dicho, háganse muchos, multiplicaos y poblad la tierra. Después fue lo del jardín del Edén, ¿sí? Entonces, no se confundan y ustedes coman la fruta que fueron los primeros alimentos de los primeros hombres, ¿sí? Después tomen agua durante unos días, fruta y agua, y después tomen un poco de pan, que también son plantas, del trigo, ¿no? Eh, y hagan esas pruebas en el campo durante unos días y verán cómo automáticamente empieza a sentirse uno mucho más limpio espiritualmente y físicamente y mentalmente, ¿sí? Y se conecta uno más con Dios, pero con Dios, con Yahvé o con Jehová, ¿sí? Directamente. Traten de hacer ese experimento, si les es posible, yo se lo recomiendo, y también si les es posible, mm, traten de comer después, si les hace falta más alimento, un poco de arroz, ¿sí? Y un poco de lácteos, como el queso o la leche, pero bien hervida siempre, o bien cocido siempre, ¿sí? Los lácteos, por cualquier mezcla de semen que puedan tener. Mm, Más tarde, mm, traten de ingerir solamente el pescado, si les hace falta la carne, por lo menos que sean carnes blancas solamente, el pescado y después el pollo. En el campo hagan esa prueba con esos alimentos, así en ese orden, la fruta, después el trigo o el pan, ¿sí? Y el agua, y después el arroz, y después las carnes blancas solamente, como me imagino que pudieron haber hecho Adán y Eva, y como yo percibo que quisieron probar tal vez la carne, ¿sí? Primero, obviamente, debió haber sido los peces que pescaron y se los comieron, ¿sí? Recordemos que Jesús lo que dio a comer fueron los peces. Entonces, es una manera muy poderosa también que yo les comparto a ustedes con toda honestidad y esperando que les sirva de mucho para evitar la brujería en sus cuerpos y en los alimentos, ¿sí? Y no utilicen mezclas oscuras para friar el pescado, por ejemplo, sino siempre mezclas claras como la naranja, el limón, ¿sí? O el durazno,
o el mango, por ejemplo, un poco de mango para freír el pescado, un poco de limón o de naranja, ¿sí? Y un poco de sal, preferiblemente de sal de ajo. Con eso ustedes los ponen a freír y toma un excelente sabor, muy rico y muy sano, sin necesidad de tantos aceites empanizados y grasas que poco a poco los van a ir a ustedes enfermándoles el hígado. Y después del hígado va a ser el sistema circulatorio y después el corazón y después se van a enfermar del cerebro también o les pueden provocar derrames cerebrales por ingerir otro tipo de alimentos que no están basados en los primeros alimentos prácticamente del jardín del Edén. ¿Sí? Ahora la sexualidad, si ustedes ya no pueden confiar en una pareja que les sea fiel o que no tenga otros espíritus, ¿sí? Y que siempre estén peleándose con ello, como si hubiera sido Eva, que se fue, dice la Biblia, con el demonio, hacerle caso con un demonio para hacerla pecar y desobedecer el primer mandamiento de Dios que fue tocar o no comer un fruto de un árbol que tal vez pudo haber sido una planta utilizada en la brujería, ¿sí? Como la mandrágora o el estamonio, ¿sí? La ayahuasca o el toloache o muchas plantas eh, malas, ¿no? Tóxicas. Eh, entonces, hagan esas pruebas, yo les recomiendo y vístanse muy sencillos, sean muy sencillos y traten siempre de no tener prácticamente sexo, si es posible, solamente para cuando ustedes quieran tener un hijo y hasta ahí. No se queden con la costumbre de la fornicación porque también los va a ir bajando, como les he comentado, a planos eh, inferiores espiritualmente. Ojalá que esto les funcione, hagan la prueba, hagan el experimento, por así llamarlo, en el campo, comiendo esos alimentos primarios, ¿sí? Hasta llegar solamente a la carne blanca, como es el pescado, o tal vez un poco más como el pollo, nada más, ¿sí? Traten de no ingerir ya mucho la carne roja y verán que es como una gran medicina o una gran fórmula química que los va a estar ustedes siempre manteniéndolos con salud en su organismo, ¿sí? El agua, las frutas, el trigo, el arroz o el pan, ¿sí? Integral obviamente, y lo que viene siendo tal vez los lácteos que se puedan solamente cocer o hervir, como el queso o la leche, y el pescado o el pollo, fritos solamente con frutas, ¿sí? No utilicen los aceites, ¿sí? Porque esos aceites poco a poco los van a ir a ustedes enfermando, ¿sí? Traten de hacer eso y olvídense de utilizar también azúcares procesadas. La misma fruta tiene azúcares naturales como Dios nos las dio en el jardín del Edén. ¿Sí? Ojalá que también lo experimenten, igual que yo lo experimenté, de empezar a limpiarme y Dios me empezó a hablar y a señalar que no comiera prácticamente todo lo que hay hoy en día en la industria alimenticia o el fast food, ¿sí? Y también me empezó a hablar para alejarme prácticamente de todas las mujeres que lo único que querían era estarme pues prácticamente drogando, estimulando y tenerme bajo su poder, por así llamarlo, con todo lo inmundo y las mezclas de sangres y de carne de animales inmundos o carne molida, ¿sí? Igualmente la sexualidad me empezó a decir que me alejara, aunque ustedes no me lo crean, y yo se los comparto, me empezó a hablar desde hace más o menos 10 años y me empezó a decir que me alejara de las mujeres que fueran fornicarias o fornicadoras, ¿sí?
Y también me empezó a hacer notar que había mujeres que ya no estaban ni siquiera en su cuerpo, ya eran solamente el puro cuerpo sin el espíritu, o mujeres que cambian espíritus, ¿sí? Incluso empecé a sentir que había mujeres que en realidad eran demonios, ¿sí? O demoníacas. Tal vez esto les suene exagerado, pero si revisan el Antiguo Testamento, incluso se dice que Eva no fue la primera mujer, sino fue Lilith. Y dicen que Lilith era una mujer, pero era en realidad un demonio y era caníbal, ¿sí? Y era vampirista también, especialmente de niños. Hay mucha escritura que hablan de Lilith, ¿sí? Eh, y de otro, después fue alabada también en ciudades antiguas demoníacas como Babilonia y como Nínive, ¿sí? Entonces, traten de hacer eso. Si ustedes lo que quieren es realmente estar cerca, pero muy cerca de Dios y muy cerca de Yeshua, ¿sí? O de Jesús, en el plano espiritual. Y estar totalmente salvos, tranquilos, en paz en su espíritu y listos para ir a la dimensión de la luz o al cielo en caso de que les quiten el cuerpo o que los maten en este plano, ¿sí? Igualmente, traten de no hablar cosas que no estén totalmente seguros para que no los hagan mentir y que no los hagan robar o que no los hagan matar o que no los hagan cometer adulterio o que no los hagan fornicar o cometer incestos o sodomía o homosexualismo o bestialismo o zoofilia o pedofilia o prostitución de ustedes mismos, de su propio cuerpo. Recuerden que el cuerpo es como un templo y el que lo conserva limpio, ese templo siempre va a estar sano y en un plano elevado de luz, ¿sí? Traten de recordar cómo eran ustedes cuando estaban prácticamente recién nacidos en sus primeros recuerdos y qué bien se sentían, qué limpios se sentían, qué felices se sentían y qué paz tenían dentro de ustedes en su espíritu. Entonces, para recuperar esa paz y toda esa salud y esa felicidad que sentían ustedes, por ejemplo, a los 2 o 3 años de vida, ¿sí? O a los 5 años, eh, eh, ustedes pueden hacer ese experimento que les explico en el campo. Volver a los alimentos más primarios o más básicos que obviamente empezaron a consumir Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿sí? Si quieren tener un hijo, obviamente van a tener que tener sexo como Dios lo manda y como es natural, nada más, ¿sí? Que es la vía vaginal y eh, eh, con el pene, nada más del hombre, ¿no? Para lo que realmente se necesita, que es solamente para reproducirse, ¿sí? Si algún hombre o alguno de ustedes necesita realmente masturbarse para no tener tanta fornicación cada semana o cada 15 días o cada tercer día, eh, mastúrbense mejor si quieren ustedes estar más limpios todavía espiritualmente, ¿sí? La masturbación ustedes saben y ustedes van a sentir cuando verdaderamente es necesario para ustedes mismos eyacular. Cuando sientan esa incomodidad en la próstata o en los testículos o esa hinchazón o esa inflamación que sentimos los hombres, ¿sí? Cuando se llena la próstata o cuando se llenan los ductos del semen o de los testículos, ¿sí? Y no hagan caso de lo que les digan o les critiquen en la iglesia o en sus amistades, ¿sí? O su familia. Eso es un acto totalmente necesario y normal, quieran o no aceptarlo muchas personas.
tengan mucho cuidado con cómo funcionan las sectas, como les explico, y simplemente no lo consuman, no lo compren y no practiquen ese tipo de cosas, tan fácil como eso, y nunca vayan a matar a nadie, porque entonces si matan a alguien vuelven a pecar o pecan y entonces empiezan a tener más y más problemas e incluso persecución de demonios, ¿sí? Eso es una realidad. Ojalá que lo que les sirva de esto, si quieren purificarse espiritual y mental y corporalmente, ¿no? Obviamente los pueden seguir enfermando con otro tipo de cosas, por ejemplo el HARP o las frecuencias HARP y manipularlos, e incluso matarlos y destruirlos y asfixiarlos por años como a un servidor, pero obviamente ustedes van a estar siempre mucho más limpios espiritualmente y mucho más cercas a Dios y mucho más sanos en su vida, mucho más satisfechos, mucho más felices y probablemente tengan experiencias directas con Dios y con Yeshua, ¿sí? Y reciban también mensajes de Dios directamente, de la dimensión de la luz, ¿sí? Ojalá que lo comprueben ustedes y lo experimenten igual que un servidor. Yo no soy egoísta y me gusta compartir estas experiencias para que ustedes no sufran y no tengan tantos problemas o no tengamos tantos problemas y tantos pecados y salven su alma de los infiernos y del limbo, ¿sí? En las cosas materiales sean lo más sencillos que puedan y sean los más justos que puedan y no se preocupen porque les roben o porque les quiten o porque los golpeen o los ofendan, como Jesús lo ofendieron, lo golpearon, lo robaron y lo mataron incluso, lo torturaron. Recuerden que él mismo lo dijo así, ¿sí? Que todos tendríamos los mismos resultados si seguíamos su ejemplo, en obedecer a su padre, ¿sí? A Jehová, a Yahvé. También traten de no utilizar ropa sexy, simplemente cosas que no sean muy cortitas, ¿sí? Que sean pues, shorts, por ejemplo, muy cortitos o trajes de baño también tipo tanga, si traten de no utilizarlos, o las camisas demasiado abiertas para las mujeres con escotes y brasieres demasiado pequeños también, traten de no utilizarlos también, ¿no? Para lo que son las mujeres y en el caso de nosotros los hombres pues utilizan shorts largos, ¿sí? Y hasta la rodilla y cosas flojas que no están muy pegadas y también camisas flojas que no estén muy pegadas, ¿sí? eh, un par de sandalias cuando más puedan usarlas y a lo mucho unos zapatos que sean casuales, ropa barata, económica y cómoda. Siempre traten de estar cómodos ustedes y sencillos, ¿sí? Eso también ayuda bastante para estar tranquilo espiritualmente. No utilicen perfumes, ¿sí? No los utilicen, desodorantes incluso traten de no utilizarlos. Basta con bañarse uno todos los días con un shampoo herbal color verde y utilizarlo también como jabón en el cuerpo, ¿no? Eso es todo, porque obviamente fueron también las plantas que utilizaron, obviamente los primeros hombres, si ustedes creen en esa historia, en el jardín del Edén, con Adán y Eva, para asearse corporalmente en los ríos o en los lagos, ¿no? Se metían a bañar seguramente y utilizaban algunas plantas eh, que les cortaban la grasa, ¿sí? Eso es lo más básico. Claro, hay que lavarse los dientes
por las noches con una pasta que ustedes vean que sea lo más naturista también que se pueda, una pasta de dientes y rasurarse si ustedes quieren para sentirse más limpios, cortarse el pelo. Tampoco no se trata de andar con el pelo largo y barbón y todo eso, pero sí también es importante asearse, obviamente, todos los días y utilizar ropa limpia prácticamente todos los días y si no, a lo mucho cada tercer día, ¿no? Eso es una manera también muy eficiente de no atraer demonios y estar siempre más limpio espiritualmente en planos muy cercas a la luz. ¿Sí? En cuanto a también los tatuajes, obviamente traten de no utilizarlos. Ahí también en el Levítico, donde están advertencias, no tatuará sus carnes, dice claramente el Levítico, ¿sí? Y no enredarás la barba de manera supersticiosa, ¿sí? Eso también, no pasarás navaja por tu cabeza, o sea, totalmente, quitar totalmente el cabello, eh, como dicen, totalmente rapado, sin nada de cabello, ¿no? Eso también está en el Levítico, ojalá lo puedan obedecer y lo puedan, ustedes les pueda servir. Todo es volver a lo más sencillo y lo más básico, como en el Edén prácticamente. ¿Sí? Eso es todo. De esa manera ustedes pueden estar siempre cerca de la luz espiritualmente. Ojalá que les sirva. Hagan esa prueba, ese experimento es muy bello y si lo practican toda su vida, todavía mejor, ¿no? Ojalá que Dios los bendiga y que estén lo más felices que se pueda con su familia y con sus niños, ¿sí? Que los protejan de todas estas cosas y que aseguren que no se vayan al infierno, ¿sí? Que es lo más importante en esta existencia, que salven sus almas, como Jesús nos salvó con su ejemplo, siempre y cuando sigamos su ejemplo, obviamente, ¿no? Muchas gracias.